Es un gusto poder saludarles una vez más, hermanos, amigos que a través de las redes sociales están con nosotros semana a semana continuando los estudios de las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad estamos con el estudio de la carta de San Pablo a los Corintios, conocida como la carta de Primera de Corintios. Le animamos a leer la Biblia, le animamos a que estos estudios que estamos pasando a través de lo que es el canal, usted los pueda leer en casa, pueda leerlos en la Biblia, pueda leer la palabra de Dios, que es medicina para nuestro cuerpo, es alimento para nuestra alma. Aparte de escuchar los estudios, es necesario que usted lea la Biblia en casa. Gloria al Señor. Estamos ya en el capítulo 2. Vamos a ver ahora los 5 primeros versículos del capítulo 2. Recordemos que Pablo, el apóstol, quien escribe esta carta, está exhortando a la iglesia de Corinto, a los miembros de la iglesia de Corinto, a la unidad, porque era el orgullo lo que estaba dividiendo a la iglesia. El orgullo que había entrado en las personas, en los creyentes, estaba generando divisiones, problemas, maltratos, malos tratos entre los hermanos por causa del orgullo. El orgullo producto de la sabiduría humana, producto del conocimiento humano que estaba invadiendo, que estaba contaminando el Evangelio de Cristo. Ahora el apóstol Pablo va a enfocar otro punto importante, que es la predicación del Evangelio. Una correcta predicación del Evangelio es importante para mantener la humildad del creyente, para mantener la unidad de la iglesia. Gloria al Señor. Dejando que sea el poder del Evangelio quien haga la obra en todo aquel que cree, transformando vidas, siendo Cristo el centro de cada creyente, el centro de atención de la iglesia, y no sean las personas, los líderes o las personas mismas quienes pasen a tomar el lugar central en la iglesia o en la vida del creyente. Entonces vamos a pasar ya en esta hora a compartir el mensaje de Cristo, el mensaje de capítulo 2 de 1 Corintios, versículo del 1 al 5, donde nos habla acerca de la correcta predicación del Evangelio. Vamos a ver en el versículo 1 que el apóstol Pablo presenta su propio testimonio, su testimonio personal de predicación, cómo es que él ha predicado el Evangelio en Corinto. Dice así la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, dice así, escucha atentamente. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Gloria al Señor. Hace una declaración tremenda acerca de su testimonio, de la forma, la manera como el apóstol Pablo llegó a predicar el Evangelio a los corintios, a la ciudad de Corinto. El apóstol Pablo había estado antes en Atenas y luego, ya después de una experiencia tremenda de predicación, al final ya de su itinerario llega a Corinto. Y en Corinto pues es donde comienza a predicar el Evangelio. Vamos a ver su experiencia del apóstol Pablo, que la comparte con la iglesia de Corinto, para ilustrarle cómo ha de ser la verdadera y correcta predicación del Evangelio. Vamos a ver entonces en este primer versículo, cuando les dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. El apóstol Pablo, cuando predicó en Corinto, no buscó impresionar a sus oyentes. No buscó halagarlos, impresionarlos a través de su forma de predicación. El énfasis que puso fue en el mensaje, en el contenido y no en la forma de la predicación. No se buscaba exaltarse a sí mismo. No buscaba que sus dones o habilidades impresionen a los oyentes, a quienes por primera vez escuchaban el mensaje del Evangelio. Cuando él llega a Corinto, el apóstol Pablo, por primera vez en su segundo viaje misionero, él entiende que la cultura, la ciudadanía allá en Corinto era una gente muy difícil de predicar. Ya de por sí, el ciudadano con una ascendencia griega o romana, pues valoraba en cuanto a lo que es los mensajes presentados, valoraba dos cosas importantes.
como dice aquí. La excelencia de palabras, ¿sí? La excelencia de palabras y lo que es la sabiduría humana. Son cosas que valoraba el oyente, el grueso de la población en Corinto y en toda Grecia y Roma también. Vamos a ver que aquí entonces, ¿qué es excelencia de palabras? ¿A qué se refiere cuando dice el apóstol Pablo que no fue con excelencia de palabras? Es decir, que no fue con un lenguaje con mucho adorno, con mucho ornato, o un lenguaje grandilocuente o impresionante. No, no fue de esa manera. Él fue con la sencillez que demanda predicar el Evangelio de manera sencilla, pero correcta, precisa, conforme a nuestro Señor Jesucristo, conforme a lo que Él nos dejó para predicarlo al mundo. El mensaje entonces fue un mensaje sencillo. ¿Cómo eran los mensajes de los oradores de ese tiempo? Y por lo cual aquí es criticado, es desechado, ya hemos visto en el mensaje anterior, es desechado ese mensaje grandilocuente. Por ejemplo, en Hechos 24:2, cuando los judíos quisieron acusar a Pablo ante el procurador romano, llevaron un orador llamado Tértulo para acusarle a Pablo. Y vamos a ver cómo era un orador de esa época. Vaya en su Biblia al libro de Hechos, capítulo 24, versículo 2. Los judíos llevaron a un orador, lo que equivaldría hoy día a un abogado, ¿no?, que haría las veces de acusador, y ante el procurador romano se presentaron los judíos con este orador, que se manifestó o se pronunció de la siguiente manera. Mire, escuche, Hechos 24, capítulo 24, versículo 2 para adelante. ¿Cómo era la oratoria en ese tiempo? Dice así la palabra de Dios. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. ¿No? Esta es la muestra de la introducción que hace este orador, el que manejaba la oratoria. Se decía que la oratoria era el arte de la palabra, el arte del poder convencer, del poder lograr cosas a través de una buena dicción, una buena palabra. Este Tértulo era un orador de profesión, ¿no? Y vamos a ver características de la oratoria en ese tiempo, ¿no? Buscaba halagar a Félix, el gobernador, ¿no?, romano. Lo halaga con palabras, adulándolo, no buscando palabras que no ofenderlo, al contrario, halagar a la persona a la cual está hablando, convencerlo a través de sus palabras, hacer sentir bien al oyente. De esa manera es la oratoria. Se dice que la oratoria es el poder de la palabra a través del cual usted puede lograr cientos de cosas, puede lograr hacer lo que quiera. Aquel que maneja su oratoria, su buena retórica, puede lograr hacer y manipular y manejar a la gente como él quiere. Eso es la oratoria. Eso era, ¿no?, y eso es ahora. Pero Pablo no usó nada de eso. No usó esa oratoria de ese tipo. No trató de convencerles del Evangelio a través de lo que es adularlos, a través de lo que es convencerlos, a través de su palabra. No, él presentó el mensaje tan simple, tan conciso, tan preciso de la muerte y la resurrección de Cristo. Gloria al Señor. Él no fue con, como dice, excelencia de palabras, refiriéndose a la forma como predicar el Evangelio. Él tampoco fue con sabiduría, excelencia de sabiduría, es decir, presentar un discurso en términos filosóficos. Cuando se habla de excelencia de sabiduría se refiere a eso, a presentar el discurso en términos filosóficos. Cuando se presenta el Evangelio, se quiere presentar el Evangelio en términos del pensamiento filosófico o el pensamiento humano, lamentablemente siempre se tiende a quitarle fidelidad al Evangelio, a restarle credibilidad al mensaje de la cruz, que es el Evangelio mismo. ¿Por qué? Porque cuando usamos la sabiduría humana, estamos pendientes
de qué es lo que le gusta escuchar a la gente y qué es lo que le agrada o no le agrada, entonces comenzamos a transar, comenzamos a dejar de predicar el evangelio completo por temor a que no vaya conforme a sus pensamientos de mi audiencia. Y eso estaba ocurriendo con los hermanos de Corinto, con la predicación del evangelio por los corintios. Estaban predicando un evangelio que se acomode a la filosofía, al modo de pensar del hombre con una filosofía griega en su mente, ¿no? Una de las cosas que hemos visto en los mensajes anteriores es que ellos despreciaban la idea de resucitar y volver al cuerpo, por ejemplo. Por eso es que los corintios obviaban en sus prédicas, en su mensaje evangelístico, al compartir la palabra con la gente que tal vez iba a la iglesia o que tenía contacto con los hermanos de Corinto. Habían ignorado, sacrificaban la enseñanza de la resurrección, prácticamente no la mencionaban y hasta estaban ya despreciando y estaban desechando la enseñanza de la resurrección y no la predicaban cuando predicaban el evangelio. No la mencionaban cuando enseñaban en los cultos de la iglesia. La que más estaba siendo afectada era la doctrina de la resurrección de Cristo. Y no solamente la doctrina y la resurrección de Cristo, sino la doctrina de resurrección de los creyentes. Por eso todo el capítulo 15 del libro de 1 Corintios, vamos a ver que el apóstol Pablo tiene que predicarles, enseñarles, adoctrinarles nuevamente sobre la resurrección. Todo un capítulo. Tal vez diríamos en todas las cartas apostólicas, es el capítulo más amplio y largo que el apóstol Pablo escribe sobre la doctrina de la resurrección. ¿Por qué? Porque los hermanos de Corinto, por amoldearse, por querer predicar, por querer hablar el evangelio, pero en términos que la gente lo acepte, por buscar la aceptación, la popularidad dentro de la sociedad corintia, estaban predicando un evangelio en el cual no mencionaban la resurrección de Cristo. Estaban dando una enseñanza del cristianismo, obviando la resurrección de Cristo. Cuando predicamos un mensaje mezclado con sabiduría humana, como lo estaban haciendo los creyentes, restamos fidelidad al evangelio, quitamos la gloria a Dios y nuestro evangelio o la predicación pierde poder para salvar, poder para convertir a las personas. Y eso estaba ocurriendo. Estaban cambiando el poder de la cruz, el poder de la resurrección de Cristo por un evangelio mermado, por un evangelio híbrido, mezclado con la filosofía humana o la sabiduría humana. Ya no era el evangelio como debe ser. El apóstol Pablo en 1 Corintios 1:17 ha afirmado que él rechaza esta forma de predicar el evangelio. Él dijo lo siguiente, si recordamos el capítulo 1, el versículo 17, dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No con sabiduría de palabras, se refiere a la sabiduría, filosofía de ese tiempo. Por eso Pablo el apóstol testifica en el versículo 2 ya del capítulo 2 de 1 Corintios, que el centro de la predicación, el centro del mensaje ha de ser la cruz de Cristo. Gloria al Señor. Escuchemos el versículo 2, que es lo que dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, está diciendo que cuando él ha predicado, les predicó a los corintios, cuando fui a predicarles por primera vez, el centro de mi predicación fue la cruz de Cristo. Cristo crucificado, muerto y resucitado, que es poder de Dios. Amén. Entonces, de esa manera fue Pablo a predicarle, poniendo énfasis en el contenido, de cuidar de que el contenido del evangelio no sea distorsionado, no sea menguado, restado, sino que conserve todo lo necesario para traer salvación a los oyentes, a quienes escuchen por primera vez el evangelio. Y todo siervo de Dios, hermano, todo predicador del evangelio, no puede dejar de hablar de Cristo, de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo. Es triste ver que aún en nuestros días hay predicadores que son evangelistas,
Y durante sus prédicas ni en ningún momento mencionan muchas veces la cruz de Cristo, no mencionan la muerte de Cristo. Es triste escuchar predicadores que salen al frente en un tabladillo, en un púlpito, y cuentan testimonios, cuentan hechos, hazañas que ellos han hecho, hazañas de fe, hablan más de su fe, siendo muchas veces el centro del mensaje, el predicador y todas sus obras, todos sus esfuerzos, todos sus logros, todas sus hazañas. Y Cristo, solamente unos 5 minutos al final del mensaje. ¿Quiénes quieren entregar su vida a Cristo? Levanten la mano, una oración y ya entregaron su vida a Cristo. La gente no escuchó nada de la cruz de Cristo, no escuchó nada acerca de lo que es el pecado en sus vidas, acerca de la condenación universal del hombre. No han escuchado nada acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Y muchos son impresionados por el testimonio, muchos son impresionados tal vez por los milagros, las sanidades. No estamos en contra de los milagros, las sanidades. Creemos que Dios puede hacer hoy día también cosas sobrenaturales. Pero no olvidemos que el centro de la predicación ha de ser la cruz de Cristo, que en muchos lugares, muchos predicadores están olvidándolo y están poniendo énfasis en lo que creen que impacta, en lo que creen que es lo que puede impactar e interesar más a la gente. Comienzan a hablar de un Dios que les va a satisfacer sus necesidades económicas, físicas. Creemos que Dios satisface y puede suplir las necesidades físicas, económicas, materiales. Sí creemos que Dios puede prosperarte, sí creemos. Creemos que Dios puede sanar, sí lo creemos. Pero en la predicación del Evangelio eso no es el punto central. El punto central es que estás condenado, estábamos condenados. Y Cristo fue el pago por nuestros pecados. Cristo tuvo que morir en nuestro lugar en la cruz, pero resucitó. Y ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. Y un día nos va a resucitar a nosotros también. A los que creemos y creemos que somos justificados por la fe en Jesucristo. Gloria al Señor. El resto son añadiduras. No podemos cambiar el evangelio de la cruz por el evangelio de la sanidad. No, la sanidad no es el centro de la predicación del evangelio. No podemos cambiar el evangelio de la cruz por el evangelio de milagros. Los milagros no son el centro del evangelio. Hay milagros, pero no es el centro del evangelio. No podemos cambiar el evangelio de la cruz por el evangelio de la prosperidad, por el evangelio del cambio moral. Sí, muchas veces se pone como primer lugar el cambio moral que va a hacer en tu vida. El cambio moral es consecuencia del amor de Dios, consecuencia de la obra de Cristo en la cruz. Y nos desviamos del centro del evangelio, que es la cruz de Cristo. Esto nos debe llevar a evaluar, esto nos debe llevar a reflexionar cómo estamos predicando el evangelio. ¿Hablamos de la cruz de Cristo? Todo buen predicador, todo predicador renacido, nacido de nuevo, debe mencionar a Cristo en primer lugar y su obra redentora. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo. Sabía Pablo que al llegar a Corintios, este mensaje no sería muy popular. Hablar de un Cristo que fue crucificado, de un Mesías que fue crucificado, que fue muerto y que fue resucitado, como dice en el capítulo 1. Para los judíos, tropezadero es este mensaje. Y para los gentiles, locura. Él sabía que este mensaje no sería aceptado fácilmente. Pero él sabía también que tenía que ser fiel al mensaje. Por eso dice claramente, me propuse no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Bendito sea el Señor. Luego Pablo, ante esta situación, cuando llega a Corinto, ver que es una ciudad muy pervertida, muy inmoral, que rechaza lo bueno y abraza lo malo. Él reconoce que se sintió débil, reconoce su debilidad y su temor al predicarles el evangelio, su temor a que sea rechazado, su temor a que nadie acepte a Cristo. Y eso lo menciona en el versículo 3 y 4. Reconoce su debilidad y su temor al predicar el evangelio en la ciudad de Corinto. Dice así la palabra de Dios, versículo 3 y 4 de 1 Corintios, dice así. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor.
Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo. En el texto no nos aclara por qué Pablo sintió mucho temor. Cuando dice con debilidad y mucho temor y temblor, habla de miedo, tenía miedo, temor. Específicamente en el texto de 1 Corintios no nos dice cuál fue ese temor, por qué tenía temor. Pero cuando leemos el libro de Hechos, por ejemplo, Hechos 18, versículos 9 y 10, ahí nos habla que el Señor Jesús se le aparece a Pablo y lo anima en una aparición personal hacia el apóstol Pablo. Lo anima a seguir predicando. Lo anima diciendo que él va a respaldarlo y que hay muchos en ese pueblo que van a creer. Mucho pueblo que es parte del reino de los cielos, a cual hay que predicarles el evangelio. Mejor leamos lo que dice Hechos, capítulo 18, versículos 9 y 10. Dice así: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Alabado sea el Señor. Pablo se sentía muy débil. Pablo se sentía muy temeroso. ¿Por qué? Por muchas razones, ¿no? Veía que los corazones de los hombres allí en Corinto eran muy duros. Era una ciudad muy pervertida, ya lo hemos dicho, ¿no? Muy liberal, muy libertina era una ciudad, ¿no? Ya Pablo había estado antes en Atenas. Antes había estado en Atenas, una ciudad muy culta y muy civilizada. Y prácticamente no había tenido mucho éxito ahí en Atenas. Había sido rechazado. Y ahora estaba en Corinto, una ciudad donde era más difícil presentar el evangelio. Era una ciudad corrompida, pecaminosa, a diferencia de la ciudad de Atenas, donde había estado ya, ¿no? Era una ciudad más difícil. Él lo veía con sus ojos humanos y veía que era una ciudad muy difícil donde predicar el evangelio. Si en Atenas no he podido predicar el evangelio, no se ha salvado mucha gente, ¿qué será aquí? Decía. Así es que él tuvo muy temeroso, muy debilitado en su ánimo de predicar el evangelio. Así es que, como hemos visto en la lectura del libro de Hechos, Dios tiene que presentarse. El Señor Jesucristo se le presenta en una visión a animarlo. Aquí hay mucho pueblo. El Señor tiene mucho pueblo al cual va a salvar allá en Corinto. Bendito sea el Señor. De esa manera, hermano, es la predicación del evangelio. El verdadero siervo de Dios, el verdadero predicador del evangelio, es consciente de sus propias limitaciones, ¿no? Y piensa y él cree que si no es por la gracia de Dios, él no podría hacer nada en cuanto a su ministerio. Pablo dependía totalmente del Espíritu Santo en su predicación. Él no ponía su confianza en su experiencia, que la tenía, ni en su habilidad y dotes personales que podría haber tenido. No, él ponía toda su esperanza, toda su confianza en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Pero esto no quiere decir, hermanos, que el predicador no deba prepararse. A veces hemos malentendido este mensaje, ¿no? Hemos malentendido cuando dice el apóstol que no fue con excelencia de sabiduría, ¿no? Con excelencia de palabras o de sabiduría predicar el evangelio. A veces hemos pensado que el predicador no debe prepararse, no debe leer. No, hermanos, de ninguna manera. No se refiere a la preparación bíblica que debe tener el creyente. No se refiere a la preparación académica que pueda tener en cuanto al conocimiento bíblico que pueda recibir tal vez un siervo de Dios en un seminario, en un instituto bíblico, o de su autoformación intelectual a través de la lectura. No se refiere a eso, ni a la preparación que pueda tener en cuanto sea sus dones, o habilidades, o talentos, para poder exponer la palabra, para poder enseñar la palabra, sea talentos o dones espirituales o talentos naturales que pueda tener o haber adquirido a lo largo de su vida. Hay personas que han adquirido conocimiento de cómo
leer, cómo interpretar, cómo exponer de manera didáctica la palabra de Dios. A eso no se refiere cuando dice excelencia y sabiduría. No, excelencia de palabras o de sabiduría no se refiere a eso. No se refiere a la preparación académica que pueda tener un hombre o una mujer de Dios para enseñar el mensaje, para predicar el mensaje. Tenemos que diferenciar eso. El siervo de Dios ha de usar todos sus talentos y habilidades, sea dadas por Dios a través de los dones espirituales, de la enseñanza, de la predicación, o tal vez talentos naturales para poder hablar, para poder exponer, para poder enseñar, o habilidades adquiridas a lo largo de su vida. El ejemplo de esto es Apolos. Apolos era un predicador que tenía una formación griega. Sí, Apolos venía de Alejandría, donde pues había sido formado bajo la escuela griega. Él era un gran orador, refutaba a los judíos, pero esa habilidad de oratoria que tenía, Apolos no confiaba en ella. La tenía, la usaba, pero para la gloria de Dios. No lo usaba para manipular a la gente, no lo usaba bajo la doctrina griega, que es la oratoria de convencer y manipular a la gente. No. Él tenía una preparación, refutaba a los judíos y demostraba con las escrituras de que Jesús era el Mesías, el Cristo. Amén. Hay que poner bien en claro en esto. Porque a veces ha dicho, no hay que estudiar la Biblia, no hay que preparar mensaje para que el Espíritu Santo nos use y el poder de Dios se manifieste. No se refiere a eso. Es responsabilidad de nosotros como maestros, como predicadores, prepararnos, conocer bien la Biblia. Gloria al Señor. Y poner al servicio de Dios todas nuestras habilidades para hablar, para presentar el mensaje, sea habilidades naturales o adquiridas. Tenemos que ponerlo todo al servicio de el Señor, no confiando en ellas, sino confiando en el poder del Espíritu Santo, como también lo hemos visto en Apolos y a lo largo de la historia de lo que es la iglesia. Hombres en el tiempo pues de los siglos anteriores, como Charles Spurgeon, ¿no? George Whitefield, hombres que predicaron el Evangelio, tenían una capacidad de oratoria tremenda, pero ellos no confiaban jamás en eso. Hicieron grandes avivamientos, grandes revoluciones en Inglaterra, los Estados Unidos, pero fueron hombres que confiaban no en su oratoria, no en su capacidad intelectual que tenía, sino confiaban en el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Eran hombres talentosos, hombres académicos en cuanto a las Escrituras. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, amigos, entonces tenemos que tener esto en cuenta. Si somos hombres de Dios, si somos gente que queremos servir a Dios, no podemos confiar en nuestras habilidades. El verdadero hombre de Dios se siente débil, se siente incapaz, no se siente capaz muchas veces de enseñar, de predicar. Ese es el sentir. Pero cuando predica, enseña, vamos a ver un poder tremendo. Contrario a las palabras que él expresa, contrario a sus emociones y sentimientos que muchas veces nos sentimos incapaces de enseñar o predicar adecuadamente. Pero cuando vamos con esa actitud y dejamos que Dios obre y no sea nuestras fuerzas, no ponemos nuestra confianza en nuestras habilidades, nuestras fuerzas, el resultado es que Dios se glorifica en todo eso. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a ver, gloria a Cristo, el propósito de presentar un evangelio correctamente. ¿Cuál es el propósito de predicar el evangelio correctamente? ¿Cuál es el propósito de presentar un evangelio cristocéntrico, en otras palabras? Y eso nos habla en el versículo 5. Dice así la palabra de Dios: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. ¿Cuál es el propósito entonces de presentar un evangelio cristocéntrico? Un evangelio presentado de manera correcta. Es lograr que el creyente tenga una fe sólida, cuyo fundamento descanse en el poder de Dios, no en el predicador, no en el pastor, sino descanse en Cristo. Por tanto, el poder espiritual de nuestra fe viene de Dios y depende solamente de Dios. No debemos, como predicadores, como maestros, como pastores,
dejar que la gente, los creyentes, se fundamenten sobre nosotros. La iglesia, los creyentes no deben ser creyentes pastorcéntricos, ni templocéntricos. Es decir, centrados en el templo, en la organización, o centrados en el pastor, en el líder. Los creyentes deben ser creyentes formados bajo una visión cristocéntrica en Cristo. Y eso era lo que hacía Pablo cuando ministraba, ¿no? Él formaba a los creyentes donde iba, les predicaba el evangelio, se convertían, los discipulaba con una visión cristocéntrica. El hecho que cuando Pablo tenía que salir ya a predicar a otros lugares, los creyentes que quedaban en esa iglesia formada, recién formada, ya podían asumir el liderazgo, formar ancianos, dejaba establecidos ancianos en cada iglesia, pastores, que podían dirigir la obra. Pero muchas veces hemos formado una iglesia dependiente del pastor, dependiente del templo, dependiente de las costumbres y tradiciones de la denominación. Y tenemos a veces años que han pasado y miembros de la iglesia que no pueden predicar el evangelio, no pueden presentar a Cristo a un inconverso, ni traer a un inconverso a los pies de Cristo. Es triste, pero creyentes de 3, 4, 5, 10 años están buscando al pastor para que su vecino entregue su vida a Cristo. Usted debe hacerlo. Están buscando al pastor para que ore por el enfermo de su vecino que está enfermo. Yo sé que tenemos que llevarlo al pastor, llevarlo a la iglesia, pero hay cosas que no podemos dejar de hacer esperando tal vez al líder o al pastor. Mi querido hermano, amigo, ¿en dónde está su fe? ¿Cómo está usted, ha sido formado? ¿Cómo le han predicado el evangelio? ¿Cómo lo están discipulando a usted? Es algo que debemos ver. ¿Dónde está su fundamento? ¿En Cristo o en su denominación, en su templo, en su iglesia, en su pastor, en su líder? ¿En dónde está su fundamento? Esperamos que su fundamento esté en Cristo. Esperamos que su fundamento esté en la palabra de la cruz. Solo así seremos cristianos firmes, que podamos resistir cualquier viento de doctrina, cualquier prueba que venga a nuestras vidas. Seamos cristianos cristocéntricos para la gloria de Dios. Dios le bendiga. Muchas gracias, mis queridos hermanos, amigos. Ahí nos quedaremos y será hasta nuestro próximo programa que estaremos compartiendo más de la palabra del Señor. Amén.